Un gusto saludarte. Oye, las lecturas de hoy tienen en común mujeres como tú y yo. Y también tienen en común la figura del anciano. Ciertamente no somos ancianas aún, pero sí abuelas. Entonces sí nos llega eh, las lecturas de hoy. Dicen que al inocente lo protege Dios. Lo vemos en la primera lectura. Dios protege a Susana. Pero en el Evangelio está la mujer adúltera, la culpable. Y vemos que entonces no solamente Dios protege al inocente, sino que al culpable también. Y vemos también la figura del anciano, a quien le creen luego. Veámoslo, del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, esto es muy importante, es una oración como para, mira, yo recuerdo al Papa Francisco, que el Papa Francisco nos decía el valor que tienen estas oraciones ya redactadas. A ti te puede salir una oración del corazón, claro, pero en ese momento él nos invitaba a hacer las oraciones de siempre, las que están en los devocionarios. Esta no está en el devocionario, pero te digo, si uno se encontrara en una situación en donde a uno lo culparan siendo inocente, esta oración retumba. Dios eterno, porque fíjate, dando voces exclamó, o sea, se dirigió a Dios fuertemente. Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. ¿Y sabes qué pasó? Dicen que esas oraciones cuando son entrañables, bueno, y también cuando salen desde una inocencia. Ese es un detalle importante. ¿Mm? La oración del inocente es eficaz, eh, se eleva rápidamente. Eh, el Señor la escucha y la escuchó. Aquí hay otra situación maravillosa, que es la que viene, ¿no? Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Ese es el Espíritu Santo que nos pone a nosotros también tenemos que estar atentas a esa voz, a esa inspiración y moción del Espíritu Santo. Saberla distinguir, por supuesto, y saber actuar. Porque aquí salvó a una vida inocente. Entonces, claro, Dios le inspiró todo. Eh, como eran dos ancianos, los separó para conocer la versión de cada uno de ellos. Y cuando se dio cuenta que uno dijo que era debajo de la encina y otro debajo de la acacia, pues, aunque ya sabía este joven por esta sabiduría inspirada de Dios. Bueno, dicen que así va a ser. Nosotros estamos vivos, cerramos los ojos, inmediatamente somos así como fue Daniel, que, como lleno de una sabiduría que veía todo y que hizo incluso que los ancianos le dijeran, ven para acá, siéntate en medio de nosotros y explícanos qué está pasando y lo dejaron actuar. Bueno, así igualito nosotros vamos a, a darnos cuenta de cuáles son nuestros pecados y si nos toca ir al cielo o nos toca ir al purgatorio. No, no es que alguien nos va a juzgar a nosotros, esa sabiduría la que dentro de nosotros nos va a decir. Pero bueno, seguimos. Aquí vemos a una persona inocente que la están señalando como culpable, montándole una mentira. Eso, bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente muchas mujeres son señaladas con una mentira
Bueno, esta oración es maravillosa y el modo en que la hace también, dice, dando fuertes voces, exclamó, muy importante. Bueno, todo el pueblo se volvió a mirarlo, a Daniel, y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, le respondió, israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque eso le han levantado, porque a los ancianos le han levantado a Susana un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Bueno, Daniel les dijo entonces, separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto lo que viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel le dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabarán con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Bueno, ahora vamos al Evangelio donde la mujer, bueno, el Salmo, una belleza. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo. La verdad que también saber que en situaciones donde nos culpan de algo que nosotros no hemos cometido, o también, como vamos a ver en el Evangelio, si nos sorprenden en el mero hecho del pecado y la falta que cometemos, en los dos casos, pues decir este Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Siendo inocente, siento culpable, nada temo, Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Vale la pena detener a leerlo, a leer ese salmo también. En el Evangelio dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y vamos a ver cómo los primeros que se van retirando son los ancianos, los primeros que dejan la piedra. Allí son los, o sea, lo que da a entender que bueno, que son los que tienen más pecados. Es como que dijeran, a mayor vida, mayor pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no a mayor vida, mayor estado de gracia? Es lo que yo te comentaba, que en una oportunidad yo vi cuando fui a buscar la evolución del hombre y salía niño, adolescente, adulto y de viejito ya salía como encorvado, como triste, yo decía, no, esa no es la evolución es salir erguidos, rectos, o sea, sabes, como que yo creo que si a lo largo de la vida vamos corrigiendo esa conducta, mi mamá me la corregía, me pasaba el dedito así en la columna y me decía,
no me decía recta, pero me pasaba el dedito y yo inmediatamente tenía que enderezarme. No me gustaba, me molestaba mucho que hiciera eso, pero tiene razón. Y sí, podemos ser corregidos a lo largo de la vida y estar cada vez en mayor estado de gracia, eh, con ese orgullo que comentábamos que sentía este joven estudiante en, con San José María Escrivá, que un día en la calle se descubrió erguido al saberse hijo de Dios. ¿M? Y el padre lo alentó a que siguiera sintiéndose así. Pues así yo decía, la evolución debe ser así, no, no un hombre viejo, jorobado y triste, no, erguido, sonriente, en paz, ¿sabes? Con la belleza, no, no, no. Y lejos de esa imagen de derrotado, no, no, de ver el cielo que nos está esperando con los brazos abiertos nuestro Padre Creador. ¿M? Y no hacia abajo como que si tuviéramos vergüenza por la vida. ¿Verdad que no? Ay, no. Bueno, en todo caso, aquí dice del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Entonces, sí, Dios salva al inocente, como dice la expresión popular, Dios protege al inocente, pero también protege y salva a la culpable. Esa es la clase de Dios que tenemos. No sé si has tenido situaciones donde te hayan culpado siendo inocente. Mi esposo una vez me dijo que estaba haciendo un estudio de posgrado en Caracas y tenía un compañero, por cierto, sobrino de, ¿cómo es que? Esposo de una sobrina de mi mamá, militar, pero no sabía inglés y todo el material estaba en inglés. Entonces, bueno, estudiaban juntos, estudiaban juntos. Y hubo un examen en salones separados y resulta que se dieron cuenta que las respuestas eran iguales y pensaron, bueno, quizás fueron al baño, quién sabe, ¿no? Yo también hice estudios, cuando hice estudios de locución en la Universidad Central, también acusaron, pero así sí era culpable, un abogado que plagió un trabajo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar del inocente. Acá los dos eran inocentes, mi esposo y el esposo de la sobrina de mi mamá, militar. Entonces los separaron, así como Daniel, los separaron y les preguntaron por separado y se lo sabían, o sea, y entonces sí, no, o sea, le quitaron pues, eso de lo que los estaban acusando. Imagínate tú a esa altura, ese nivel de posgrado. O sea que sí pasa, ¿no? Sí pasa. Pero creo que cuando uno es inocente, mantiene la calma. Mantiene la calma. Eh, aunque me estoy acordando también de una hermana gemela idéntica, idéntica, idéntica.
Y mi papá una vez no acusó a una de las dos siendo inocente, pero era que nos habíamos cambiado la ropa. Bueno, es un largo cuento, pero me dio risa. A mí me da risa cuando me culpaba a mí siendo inocente, porque dice, no puede ser que mi papá no nos distinga, no nos distinga. Entonces, bueno, eso es una excepción. Me da una risa de nervios muy grande, porque si nos iba a, si no nos íbamos a salvar. Pero mm, bueno, pero ese es simplemente un detalle anecdótico. Pero lo cierto es que bonito, Dios salva al inocente y lo protege, y también salva y protege al culpable. Pero de lo que se trata es que nosotros, en la condición que estamos de abuelas, pues en esta recta final, de verdad sepamos que se espera mucho de nosotros, sabiduría. ¿Verdad? Fíjate, la asamblea le creyó inmediatamente, pues, oye, porque los ancianos eran como sinónimo de perfección, de sabiduría. Bueno, que nosotros recuperemos eso y trabajemos mucho eso, que nos mantengamos en el mayor estado de gracia, que recurramos a los sacramentos, el de la confesión, y al mismo tiempo, pues que procuremos también con esa voz de autoridad que nos da el ser abuelas, y la verdad que el vínculo abuela-nieta y nieto es tan fuerte. Yo creo que todos hemos sido marcados. Yo a veces escucho testimonios fuertes de personas que han sido malas. Ayer mismo escuchaba yo este, de una muchacha que creció en un ambiente hostil, pues, y donde todo el mundo era delincuente, y de su familia, todo el mundo. Y ella después es cuando, bueno, siempre estaba la abuela, hija, ¿cuándo vas a dejar de hacer eso? ¿Y cuándo vas a dejar de delinquir? Y total que un día la abuela se muere, le llevan el féretro a la cárcel, porque ella estaba en la cárcel, y ella en ese momento decide no volver a delinquir por la abuela, por la abuela. Y en el testimonio salía ella llena de luz y completamente convertida. Pero el clic, el féretro que le llevaron a la cárcel. No es, abuela, tenemos un poder, una gran responsabilidad. Hasta mañana.